este vídeo vamos a ver cómo hacer una lámpara de emergencia con latas de refresco y aceite, que puede ser nuevo o reciclado. No hace falta decir que siempre que trabajamos con materiales inflamables debemos tomar todas las precauciones. Los materiales que vamos a necesitar son 1 o 2 latas de bebidas, la segunda es opcional y al final del vídeo te explicaremos para qué sirve. Para la mecha utilizaremos un trozo de venda de algodón, aunque también nos servirá un cordón del mismo material. Un marcador, unas tijeras, unos alicates y el aceite que utilizaremos de combustible para la lámpara. También necesitaremos una pistola de silicona si vamos a utilizar la segunda lata, un encendedor para encender la mecha y opcionalmente un punzón o destornillador fino y un cúter. Vamos marcando las líneas de corte de la lata. Para ello utilizaremos cualquier objeto plano que nos permita trazar una línea a unos 4 centímetros de la base, apoyando el marcador sobre él. Apoyamos firmemente y giramos la lata de forma que el marcador dibuje la línea de corte. Volteamos la lata y marcamos la segunda línea de corte. Podemos iniciar el corte con un cúter o con la tijera si tiene la punta suficiente. Podemos continuarlo con cualquiera de las dos herramientas. Seguimos con la segunda línea de corte, siempre teniendo mucho cuidado con los bordes de la lata ya que quedan muy afilados. El siguiente paso es utilizar los alicates para deformar hacia adentro el contorno de la parte inferior de la lata, de manera que su perímetro se vea algo reducido y nos permite insertarlo dentro de la mitad superior de la lata. Quitamos la anilla de la lata, si no lo hemos hecho antes, y procedemos a realizar una perforación en la base superior de la misma, donde introduciremos posteriormente la mecha. Puedes utilizar un punzón para iniciar la perforación y luego agrandarla con un destornillador o la punta de la tijera hasta un diámetro de unos 3-4 milímetros. Ahora vamos a fabricar lo que será la mecha. Tomaremos un trozo de venda cuya altura deberá ser aproximadamente la del conjunto cerrado de la lata más 1 centímetro. Procedemos a enrollarla de forma que quede algo compacta y de un grosor ligeramente superior al agujero realizado en la lata. Introducimos la mecha por el agujero que hemos hecho previamente, ayudándonos con la punta del destornillador o la tijera, y dejamos aproximadamente 1 centímetro a la vista.
Cargamos la lámpara con el aceite hasta un máximo de unos 3/4 de recipiente. Es conveniente dejar unos minutos que la mecha se impregne del aceite y ya podremos encender. Utilizamos el encendedor para encender la mecha y vamos a apagar las luces para ver mejor el efecto. Para apagarla recomiendo no soplar, sino fabricar un capuchón, como os explicaré al final del vídeo. La segunda parte de la fabricación de la lámpara de aceite es opcional y, como os he comentado al principio, consiste en hacer una especie de pantalla posterior que nos ayude a focalizar la luz generada hacia una zona más concreta. Para ello utilizaremos el mismo método de marcado y corte de la primera lata, pero esta vez aprovechando la parte central de la misma. Es conveniente que el soporte utilizado para marcar sea de menos altura que el primero para aprovechar más superficie de lata. Una vez tengamos la parte central de la lata, la cortaremos aproximadamente por la mitad y ya tendremos la pantalla trasera que buscábamos. Con la pistola de silicona aplicaremos adhesivo y pegaremos la pantalla en la lámpara, en la parte posterior. Con esta pantalla obtenemos algo más de intensidad por el reflejo en la pantalla de aluminio, pero más focalizado hacia una zona concreta. Tú decides qué opción te interesa más. Con el trozo de lata que nos ha sobrado, vamos a hacer el capuchón de apagado. Se trata simplemente de hacer un cono, aplastando el vértice superior para garantizar su cierre total, dando la base para que quede plano. Colocando el cono sobre la mecha, acabamos con el suministro de oxígeno, por lo que la llama se apagará inmediatamente sin que queden las típicas ascuas de cuando apagamos soplando y que pueden estropear nuestra mecha. Pues eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, tu like nos ayudará a crecer en esta plataforma. Si te ha sido útil y quieres recibir información cuando subamos nuevos vídeos, suscríbete y activa la campanita. Si quieres compartir tu experiencia sobre lámparas de aceite, nos vemos en los comentarios.